Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. Nos ponemos de pie para leer la Biblia. Nos ponemos en pie, vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios 6, versículos 9, 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, en griego se dice eso, malakoi, ni los homosexuales, en griego se dice arsenokoikai, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Oremos al Señor para empezar esta conferencia. Padre, gracias te damos. Bendice esta conferencia en la iglesia Monte de Dios de Comas. Gracias, Señor, porque estamos aquí con muchos líderes en este lugar tan precioso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, guíanos, pon tus ojos sobre nosotros y enséñanos el camino que debemos andar. Amén. Tomen sus asientos. He preparado un PowerPoint. Vamos a empezar con eso. La conferencia se titula Debate de la ideología de género y yo soy el pastor José Espinosa Cárdenas. Y he puesto aquí del canal N el debate de Beatriz Mejía y Angélica Mota, una antropóloga con una jurista, y en un tema muy debatido, muy difícil. Hermanos, quiero comunicarles algo. Puse el video que se titula Para comprender el pensamiento de Judith Butler, que probablemente sea la teórica más importante de nuestro tiempo. Hacia 1995, en los 90, exactamente en 1992, Teresa de Laurentiis escribe un documento que se llama Teoría Queer, y Judith Butler es la representante más grande del mundo actualmente. Y como ya han visto en el video, por ejemplo, hay nuevas palabras. Por ejemplo, heteronormativo. ¿Qué significa? Que la heterosexualidad quiere normar la sociedad. LGTBI, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y intersexuales. ¿Quién es un intersexual? Un hermafrodita. ¿Quién es un hermafrodita? Una persona que nació con dos sexos. Entonces, hermanos, para empezar, este es un tema bastante teórico y difícil de comprender, pero no es imposible porque estamos con el Señor. Amén. Vamos a empezar. Objetivos de esta conferencia: comprender el debate de la ideología de género para explicarlas en las células, porque tenemos que dar respuesta, como dice en 1 Corintios 3, como dice en 1 Pedro 3:15, debemos dar razón de nuestra fe ante todo aquel que nos pregunte. Amén. Y segundo, cómo entender el lenguaje de las feministas pro-LGTBIQ que niegan la ideología de género. Empecemos. Miren este titular, esta es la introducción. En Perú 21, Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, dice: el tema de la ideología de género partió al país.
Esto se está discutiendo en el Congreso de la República. Se está discutiendo en los ministerios de Educación, de Justicia, en el Ministerio de Salud. Se está discutiendo en los taxis, en la calle. Y hay unos que están a favor y otros que están en contra. Miremos uno más. He puesto aquí algunos ataques de la prensa peruana. Es muy interesante saber lo que está diciendo la prensa peruana. Mire, Rosa María Palacios escribió un artículo en su blog que fue publicado en algunos periódicos, Fariseos de la Palabra, que los pastores evangélicos somos unos fariseos de la palabra. Augusto Álvarez Rodríguez, peor, en La República, publicó la idiotez de la ideología de género. Imagínense, si hay gente que dice que Philip Butler lávenle la boca, ¿no? Pero yo no sé qué tenemos que hacer con ellos, porque igual de violentos, intolerantes y incluso con palabras soeces. Miren, escuchen este titular en el diario La República. El Ku Klux Klan peruano marcha hoy, refiriéndose al 4 de marzo. ¿Saben qué es el Ku Klux Klan? Les explico para hacerles un poco de memoria histórica. En los Estados Unidos, en la época de la discriminación racial, sobre todo en el sur, que le llaman, algunos periodistas, historiadores le llaman a los de cuello colorado, a los norteamericanos del sur, blancos, gringos, por decir así, de cuello colorado. Estos agarraban a los negros, los quemaban, se vestían de blanco. Ese es el Ku Klux Klan, que mataba a los negros a palazos, luego los quemaban, luego los incendiaban, los perseguían. Ese es el Ku Klux Klan. Y el señor Álvarez Rodríguez dice que los evangélicos que han ido a la marcha son el Ku Klux Klan. Está peor que Philip Butler, ¿no es cierto? Claudia Cisneros ha dicho en La República la intolerancia de género y no tienes derecho a la tolerancia, diciendo que nosotros somos unos intolerantes, que somos retrógradas, que somos lo peor. Miren esos ataques. César Kirchner ha dicho lo siguiente: hablar de una ideología de género revela el drama del cociente intelectual nacional. Imagínense, o sea, que los que hablan de ideología de género son unos totales ignorantes. Eso es lo que la prensa ha dicho. Marilu Martens, la ministra de Educación, ha dicho: ideología de género no está en el currículo escolar. Y el ministro Salvador de Solá, ministro de Cultura, ha dicho: la ideología de género no existe. Y uno más, por favor. Y miren lo que ha puesto Jaime Antesana en el diario 1, el 9 de marzo. Usa iglesias evangélicas como fachada para lavado de activos. O sea que nuestras iglesias lo promueven narcotraficantes, corruptos, y por eso tienen tanta plata para salir a la marcha. Rosa María Palacios en un Twitter dijo: ¿de dónde sale tanta plata? Que aquí en nuestras iglesias los pastores estamos recibiendo dinero del narcotráfico y de la corrupción. Hermanos, así hemos sido tratados en la prensa. Y yo quiero decirles algo del amor del Señor. Así nos traten de lo peor, como Martín Lutero
en 1522, en la dieta de Worms, en el juicio que le hizo la Santa Inquisición a Martín Lutero, mi conciencia está atada a las Sagradas Escrituras. Y si por defender la Biblia, por defender la fe de Jesucristo, como ya han puesto algunas ideas de querer meter a la cárcel a los pastores, etc., gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir el Evangelio de Cristo. Un aplauso para el Señor. Ahora quiero empezar con lo duro de esta conferencia. 3 conceptos previos. Primer concepto: la designación ideología de género, entre comillas, no es usada por los movimientos pro LGTBIQ, las ONGs pro LGTBI, el Ministerio de Educación, ni el MOL. ¿Qué es el MOL? El Movimiento Homosexual de Lima. Ellos nunca usan. He traído un libro acá de muestra: Sexualidades y religión en los tiempos de hoy, otras voces y experiencias, con el prólogo de Ivone Guevara, de Católicos por los Derechos a Decidir por el Perú. Todos estos artículos de varios autores peruanos, entre ellos un evangélico, están a favor del LGTBI, a favor de la sociedad inclusiva, a favor de que no se discrimine a los homosexuales. Ninguno de ellos va a poner en ningún artículo, en ninguna vez, la palabra ideología de género. Eso debe quedar bien claro para la Iglesia del Señor. Segundo, los defensores del LGTBI, que algunos pastores le llamamos a ellos ideología de género, usan estas palabras: teoría de género, enfoque de género, teoría queer, identidad sexual, orientación sexual, diversidad de género, género performativo y últimamente género en revolución. Miren este es la revista National Geographic Channel en castellano del 2017, de enero, la primera revista de 2017. Dice género, la revolución. No dice ideología de género, dice género, la revolución. Y aquí hay una foto dentro de esta revista de 16 personas, miren, edición sobre el género. Y cada uno de ellos tiene diferente género. Uno puede ser queer, puede ser bisexual, andrógeno, otro puede ser tal vez gay, lesbiana, transexual, transgénero, etc. Entonces, hermanos, queda claro que los defensores de LGTBI, a los cuales nosotros llamamos ideología de género, si yo me siento con la ministra de Educación, ella nunca va a aceptar que habla de la ideología de género, y eso es verdad. Porque ellos hablan de teoría de género, enfoque de género, teoría queer, identidad sexual, orientación sexual, diversidad de género, género performativo, género en revolución. Esos son sus deportes. Y tercero, la designación ideología de género no es propio del Perú ni de las iglesias o movimientos evangélicos. No lo ha creado ningún peruano. Dicha designación es creada por juristas y científicos sociales en la Iglesia Católica hacia 1995. El Papa Benedicto XVI habló en una locución que no estaba de acuerdo con la ideología de género. Los juristas católicos crearon esa designación para atacar a la teoría de género, a la teoría queer, al enfoque de género, a
la idea que tienen de orientación sexual, etc. Tres cuestiones. Si entendemos esto, entonces, cuando yo me acerco a una profesora, vamos a suponer una profesora que es lesbiana, pero no te dijo, y por lo tanto ella va a defender todo eso. Entonces, si tú le dices, yo no estoy de acuerdo con tu ideología de género, ella te va a decir, la ideología de género no existe. Pero si usted le dice, yo no estoy de acuerdo con la teoría de género que ustedes manejan, porque en la última edición ustedes separaron sexo de género, y sexo es como una persona nace varón o mujer, y género se construye culturalmente. Con eso no estoy de acuerdo. Ahí sí puede empezar el debate. Pero si no, lo único que van a hacer es como los periódicos, que son unos ignorantes, que esto es una idiotez, que ustedes han creado. Un poquito más nos dicen, como los de Huaycán crearon los pistacos, así también ustedes han creado la ideología de género, etc. Así que tenemos que tener argumentos para hablar con la sociedad. Karl Barth decía, con una mano la Biblia y otra el periódico, hago teología. Karl Barth decía, sería bueno que los pastores aprendan algo de historia, de cultura, de ciencias y hasta de la despreciada filosofía para poder hablar con la sociedad. Y entonces, cuando nosotros vamos, no conociendo su lenguaje, no conociendo sus teorías, no conociendo sus ideas, lo que ellos van a hacer es, están locos. Yo no sé de qué estás hablando. El pastor Carlos Santana se fue con 20.000 personas al Ministerio de Educación. Le hicieron pasar, pase usted. ¿Qué cosa quiere? ¿Para qué han venido estas 20.000? Nosotros no queremos que haya ideología de género. Allá, le firmamos ahorita. Le firmaron. El Ministerio de Educación se compromete a no poner nada de ideología de género. Firmaron todos los del Ministerio de Educación. Y ellos salieron. ¡Gloria a Dios! ¡Hemos triunfado! Y todos se fueron a casa. Después volvieron y le dijeron, Señor, ustedes dijeron que no iban a hacer. Sí, pero en nuestro libro nunca está la palabra ideología de género. Nosotros promovemos la equidad de género, no la ideología de género. Y esto entonces es muy importante para entender este debate. ¿Amén, hermanos? Y la Biblia dice que debemos, con humildad y reverencia, responder a todo aquel que quiere conocer de nuestra fe. Y en Judas dice, luchemos ardientemente por nuestra fe. Y para eso, hermanos, tenemos que prepararnos. Amén. Ya ha llegado el tiempo de prepararse para dar respuesta a la sociedad sobre lo que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces, punto 1. ¿Qué es ideología de género? Hay dos perspectivas. Según la ministra de Educación, es una pseudociencia y no existe. La ideología de género no existe. Lo que existe para ella es teoría de género, equidad de género, igualdad de género, etc. Enfoque de género. Y la otra perspectiva es la ideología de género, si existe, en fachada de ciencia para destruir el mismo concepto de ser humano, la familia y la sexualidad. Y han hecho con mis hijos no te metas. Dos perspectivas. Y nosotros entonces, para debatir este tema, cuando queremos debatir, vamos a tener que conocer estas dos perspectivas y saber que ellos van a decir que no existe la ideología de género. Por lo tanto, le vamos a hablar en su lenguaje.
¿Cuántos dicen amén? Seguimos. ¿Qué es ideología de género según Jesús Trillo Figueroa? Concepto. Es una ideología políticamente revolucionaria, post-marxista. Casi todos son de izquierda. Su propósito es transformar la sociedad, establecer una nueva forma de pensar, un nuevo modelo de sociedad y de ser humano. Es una ideología políticamente revolucionaria post-marxista. Seguimos. Otro concepto, la ideología de género es negada por muchos, pero nosotros llamamos ideología de género al enfoque de género, al concepto de género que se diferencia del sexo, que dice que el género es una construcción social hasta en su identidad de género y orientación sexual. A eso yo le llamo ideología de género, señor profesor, señor ministro, señora ministra, le llamamos ideología de género al enfoque de igualdad de género que ustedes promueven, que desde el año 2012, en un decreto supremo, dijeron que esté en todos los ministerios del Perú. No solamente en el Ministerio de Educación, sino en todos los ministerios. A eso llamamos nosotros ideología de género. ¿Amén, hermanos? Seguimos. Sus diversos postulados. Punto 2. Vamos a empezar a ver sus postulados para que nosotros podamos dialogar con ellos en qué no estamos de acuerdo. Primero, el género se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basados en los roles definidos socialmente que se asignan a uno u otro sexo. Y dice así, escuchen, ese postulado expresa lo siguiente: señores, esta sociedad es machista, patriarcal, androcéntrica, misógina, sexista. Ha creado roles para discriminar a la mujer. Que la mujer esté en la cocina y el hombre trabajando, entonces él tiene el poder del dinero y la maneja como quiere. Que la mujer no puede estudiar porque ella está embarazada y entonces los hombres se aprovechan de eso y sacan provecho de ello. Que las mujeres tienen menos sueldos que los hombres en el mismo cargo. Que las mujeres tienen menos físico que los hombres y por eso se aprovechan. Las sociedades le han entregado roles al hombre y a la mujer, pero de forma machista y patriarcal. Y esta sociedad por eso es mala. Una lesbiana decía, todo lo malo ha venido del machismo, del patriarcado. Y casarse es aceptar eso. Una lesbiana en Estados Unidos dijo, yo no me voy a casar por opción porque no quiero entrar en este juego de roles. Entonces ellos crearon los roles para decir que las mujeres están prácticamente esclavizadas. Ahora, quiero decirles algo. Yo escribí un artículo que se llama Más allá del feminismo. Ciertamente, nuestra sociedad se ha mostrado por muchos siglos machista, patriarcal. Ha golpeado a las mujeres. Existe el feminicidio, por ejemplo. Existe, por ejemplo, que las mujeres han sido discriminadas por muchos años en su educación. No podían votar. Pero la Iglesia y todos nosotros debemos luchar
Porque en Cristo Jesús, como dice Pablo en Gálatas 3:28, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni amo, no hay griego ni judío, todos somos iguales para el Señor. Y el que dignificó a la mujer antes que las feministas fue Jesucristo. ¿Cuántos dicen a ver? Dale un aplauso al Señor. Jesús, verdadero dignificador de la mujer, las hizo discípulas, mientras los judíos no hacían discípulas a las mujeres. Jesús, verdadero dignificador, se acercó a las personas despreciadas, a las personas que nadie la quería, a la samaritana, a la mujer de flujo de sangre. Jesús les dignificó y les dijo: hija de Abraham, yo tenía que sanarte. Por lo tanto, la iglesia seguidora de Jesús debe dignificar a la mujer. Amén. La iglesia no debe tener esos roles de discriminación a la mujer. La mujer es imagen de Dios y joya preciosa para el Señor. Y toda la iglesia debemos luchar para que la mujer sea dignificada. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Segundo postulado, el sexo para el enfoque de género. Ya les dije que para ellos no existe ideología de género. Y eso lo ha escrito el propio Ministerio de Educación en su última revisión de la currícula básica. En su glosario han puesto esto: sexo son las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los define como hombre o mujer en su nacimiento. Entonces, para ellos, sexo es naces varón o mujer. Y ellos mismos dicen en el glosario del Ministerio de Educación que el género es el concepto género es central en el feminismo. Para el feminismo, lo femenino y lo masculino no son hechos naturales, biológicos, sino construcciones culturales. Así que un niño nace varón, y como en esta revista, hermanos, en esta revista del National Geographic Channel, miren, un niño nace varón. Este niño nació varón, tiene 9 años, pero se viste como mujer. Para ellos eso es género. Y que no vengan a decirnos lo contrario. Porque está en sus tesis doctorales, en sus libros de feminismo, en sus artículos, en esta revista que muchos de ellos aplauden. ¡Qué tremendo la revolución del género! Y eso es lo que está metido, esa idea, para cambiar la idea del ser humano, para cambiar la idea de familia y para cambiar la idea de la sexualidad. Y es por eso que nosotros, hermanos, yo quiero decirles algo: la iglesia del Señor no debe ser homofóbica. No debe ser homofóbica. Porque ya hemos leído en 1 Corintios 6, 9 al 11. Está clarísimo ahí. En primer lugar, lo que yo veo en ese texto bíblico, que no hay un pecado solo del homosexualismo. Hay idolatría, borrachera, fornicación, adulterio, todo es pecado. Lo que el Señor dice: los justos no heredarán el reino de los cielos. Incluido está el homosexualismo, no solo el homosexualismo. Pero en segundo lugar, Pablo dice: en otro tiempo, algunos de vosotros erais todo esto. O sea que en la iglesia de Corinto había ex homosexuales, pero ahora han sido lavados, justificados y santificados. La iglesia debe amar, así como existe un ministerio especial para alcohólicos y drogadictos, ¿verdad? Y oramos por ellos, Dios los rescata. Así también amamos a todo ser humano, y los homosexuales están ahí
La iglesia no debe ser homofóbica. La iglesia debe ser un lugar donde tal vez el último lugar que tienen para restaurar sus vidas sea la iglesia del Señor. Pero lo que ellos quieren es esto. No. Yo quiero ir a la iglesia y que si hay un homosexual y quiere ser pastor, que sea pastor homosexual. Que sea pastora lesbiana. Y aquí en Perú hay una iglesia que hace eso. Se llama la Iglesia Luterana del Perú. En Surco, su iglesia, Cristo Rey, tiene como pastor en este momento en Surco un homosexual. Entonces, y eso salió en ATV. Busquen en ATV, en YouTube, ATV, pastor homosexual. Y ahí van a encontrar que él mismo dice que es homosexual. Entonces, hermanos, eso no aceptamos, pero sí la iglesia es misericordiosa con todos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor, así como de nosotros, ha tenido misericordia, y como dice Pablo, por gracia soy salvo para que nadie se glorie. Dios también ama a los homosexuales, a las lesbianas, y Él puede transformarlos. A ver, hermanos, un aplauso fuerte para el Señor. Otro postulado: esto hace que hombres y mujeres heterosexuales, heterosexuales, el LGTBI, sean simplemente modos de comportamiento sexual producto de la elección de cada persona. Libertad que todos los demás deben respetar. Así que ese postulado hace que hombre, mujer, lesbiana, gay, transexual, bisexual, todos tenemos que aceptar su libertad y debemos respetarlos. Nosotros vivimos una sociedad pluralista. En la Constitución dice que somos un Estado laico, que respetamos los derechos humanos. Por ejemplo, la Corte Interamericana falló a favor de ex terroristas para que el Estado peruano hasta les dé plata y les ha dado dinero el Estado peruano. ¿Cuándo se quiebran los derechos humanos de una persona según el concepto jurídico? Cuando el Estado peruano quiebra los derechos de la vida o discrimina a algún ser humano. Por ejemplo, si un presidente de la República hace un plan para matar a homosexuales, eso es quebrar los derechos humanos de ellos. Entonces, vivimos una sociedad en que ellos son libres. Nosotros no podemos tocarles, ni golpearles. Y hay gente que sí lo hace. Le golpea, le persigue, le insulta, etc. Pero la iglesia del Señor no debe hacer eso. La iglesia del Señor debe acercarse y decirle: estoy orando por ti, te invito al día del amigo para que te conviertas a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Antes había tanto prejuicio por los homosexuales que cuando se enteraban que era homosexual, hasta su cuchara lo botaban al tanque. Y en algunas casas él tenía su propia cuchara y no podía utilizar porque creían que el portador del VIH se transmitía hasta por contacto, y eso es una mentira. Solamente es por relaciones sexuales o por transfusión de sangre. Entonces, hermanos, hay que quitar todos esos mitos. Nosotros tenemos que ser una iglesia preparada en el Señor. Otro postulado: no existe un hombre natural o una mujer natural, que no hay conjunción de características o de una conducta exclusiva de un solo sexo, ni siquiera en la vida psíquica. ¿Sabes qué dicen ellos? Cuando uno nace es hombre y mujer, así dicen.
Cuando uno nace es hombre y mujer. Hasta el segundo mes, recién al hombre empezar. Pero todos tenemos hormonas femeninas y masculinas. Así que todos somos homosexuales. Así que, y entonces, según ellos, no existe hombre natural o mujer natural, sino que hay una confusión de características de ambos. Imagínense, hermanos. Un día en una entrevista a un teólogo católico homosexual, en un blog que se llama Religión Digital, que se hace en España, él dice así: Señor, ¿por qué muchos hablan contra los homosexuales? Ah, es que son homosexuales reprimidos. Todo el que habla de los homosexuales es un homosexual reprimido. Imagínense, eso es una falta de respeto, hermanos. ¿Cómo es posible que, o sea, ya, si hablaste de los homosexuales, es porque tú eres homosexual reprimido? Tercer, otro postulado: la deconstrucción de la familia y el ataque a la religión, la tradición y los valores culturales que las feministas de género promueven en los países en desarrollo afectan al mundo entero. ¿Qué significa este postulado, hermanos? Que quieren deconstruir. Judith Butler dice que existe el género performativo. ¿Sabe qué significa género performativo? Tú puedes nacer con el sexo varón-mujer, pero el género performativo es el género que tú practicas constantemente. Si naciste varón y practicas ser mujer, ese es tu género. Así que el género es performativo. Se va a adecuar a lo que tú practicas. Judith Butler en un libro dice así: yo he distinguido que las mujeres son diferentes que los transexuales, los travestis y los transgéneros. Hay travestis más hermosas que las mujeres. Así dice Judith Butler, que hay travestis más hermosas que las mujeres. Imagínense, hermanos. Yo quiero decirles en el nombre del Señor que nosotros tenemos una perspectiva. Creo que somos ciudadanos, somos seres humanos, tenemos DNI, votamos, pagamos nuestros impuestos. Y por lo tanto, nuestra voz, Marisa Glave ha dicho, somos una minoría. Ese movimiento, no te metas con mis hijos, yo pensé que era mucho más, son poquitos. Es una minoría del Perú. Así seamos minoría o mayoría, aunque yo sienta en la calle que es mayoría, no importa el número, somos ciudadanos, tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a educar a nuestros hijos, tenemos derecho a ser escuchados por el Estado. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso fuerte. La agenda política de la ideología de género. Jesús Trío Figueroa dice, escuchen, la ideología de género nació en la universidad y fue propagada a través de la política. Qué interesante. Y la cultura mediante tesis doctorales, libros, revistas científicas, seminarios, programas internacionales, publicidad, películas de Hollywood, series de televisión y sobre todo mediante leyes. Hermanos, les quiero decir algo. El Perú se ha propuesto entrar a la OCDE el año 2021. El Perú ha firmado para que los 8 objetivos del milenio de la ONU sean aceptadas en el Estado peruano. Y eso incluye poner leyes en favor de las personas de orientación sexual diversa. Vivimos una sociedad de derechos humanos. Tenemos que respetar a los homosexuales. Si quieren ser homosexuales, si quieren ser lesbianas.
Lo que sí no podemos aceptar es que nos digan a nosotros cómo vamos a leer la Biblia, qué vamos a predicar y qué vamos a creer de Dios. Porque también existe libertad de religión, libertad de opinión, libertad de ideas. Y nosotros tenemos todo el derecho de decirle: Señor, te respetamos, usted es lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual. Y según la OMS hay 60 tipos de género. Ya, ustedes serán eso, pero también respeten nuestra fe. Y la Iglesia del Señor tiene una lectura de la Biblia, y en la Biblia, en 1 Timoteo, capítulo 1, en 1 Corintios 6 y en Romanos 1 está que los homosexuales no entrarán al reino de Dios, pero que convirtiéndose a Cristo y dejando esa vida, el Señor nos va a rescatar. Eso es nuestra postura bíblicamente hablando. Amén. Y hermanos, con mucho respeto, porque son seres humanos como nosotros, tienen los mismos derechos y deberes, pagamos impuestos, ellos también pagan impuestos, nosotros también. Alan Tourney tenía un libro que se llama ¿Podremos vivir juntos? Y parece que hoy estamos en una tercera guerra mundial de ideas, en las calles, en el Facebook, en todo hay mucha violencia. Yo creo que debemos predicar una cultura de paz, porque Jesucristo es amor, es misericordia, y hay que evangelizarles con amor y quitar toda palabra de odio en el nombre de Cristo Jesús, y de homofobia en el nombre del Señor. Amén. Y hermanos, en algo sí creo que los pastores hemos cometido errores. Que por ejemplo las iglesias no hemos tenido programas para homosexuales. No conozco una iglesia en Lima, soy 25 años pastor, pero no conozco una iglesia que tenga un programa para homosexuales. Para drogadictos sí, para alcohólicos también, para personas que tienen hasta problemas psicológicos, hay hasta psicólogos cristianos, pero para homosexuales no. Parece que nos hemos olvidado. Y en este contexto que ya vivimos, la iglesia tiene que responder sacerdotalmente. La iglesia ora por el Perú. No se mete a la política a hacer líos. Si hay hermanos que entran a la política, es para aportar al Perú, para el bien común de la sociedad. Amén. Pero hermanos queridos, esto es su agenda. Uno más, por favor. Mire, la agenda del LGTBI es tomar la salud sexual y reproductiva. Entonces, una hermana que trabajaba en el Ministerio de Salud, yo estaba pastoreando una iglesia en Callao, me dice: pastor, le quiero contar, Dios me ha dado un trabajo en el Ministerio de Salud, gloria a Dios. Y después viene llorando y me dice: pastor, ¿sabe qué es mi trabajo? Tengo que ir a los colegios a enseñarles cómo se usan los preservativos. Eso es educación sexual. Un reduccionismo de la educación sexual. El aborto. Promueve el aborto. El matrimonio entre el mismo sexo. Ya hay dos leyes que en este legislativo está en el Congreso, uno de unión civil y otro de matrimonio. Dos, la contracepción o reproducción artificial y la concepción del ser humano. La agenda del LGTBI tiene todo esto. Y primero, señores, vamos a buscar la unión civil, después el matrimonio homosexual, después la adopción de niños de parejas homosexuales. Un libro que se llama Global Gay separa a los países en el mundo en tres tipos de países. Uno, países amigos de homosexuales. Dos, países neutros. Y tres, países hostiles a la causa homosexual. Como por ejemplo en el África arábiga hay países que es pena de
un homosexual. En Perú estaría en países neutros. En Latinoamérica, los países que tienen más propuestas para los homosexuales son Uruguay, Argentina, Brasil. Pero el país primerito es Uruguay. Hermanos, y Verónica Zavala, en un artículo en el diario El Comercio que se llama Dos Perspectivas, así se llama su artículo, dice así: los países que tienen homofobia no crecen económicamente. Los países que tienen leyes en favor de los homosexuales, su Producto Bruto Interno crece. Y su educación crece. Y yo decía, ¿pero por qué dice esto la señora? Cuando leí el libro de Global Gay, entendí, porque ellos tienen todos unos sistemas económicos en el mundo para desarrollar sus ideas del homosexualismo. Por ejemplo, les doy uno que se llama Cluster. Hacen una urbanización solo de homosexuales y vienen de muchos países, pagan cada uno y crean una nueva economía y hacen supermercados para homosexuales, barrios para homosexuales, McDonald's para homosexuales, etc. Y hay ciudades en Estados Unidos como Miami y Atlanta que le llaman sprawl, o sea, toda la ciudad es homosexual. Hacen turismo de homosexuales. ¿Sabían ustedes que en Israel, en el Día del Orgullo Gay, van miles de homosexuales y marchan en Tel Aviv? Es uno de los lugares preferidos de los homosexuales, Jerusalén y Tel Aviv. Hacen turismo de homosexuales. Entonces, hermanos, estamos en esta sociedad. Vivimos una sociedad de derechos humanos, respetamos a ellos, pero también que nos respeten nuestra fe. No somos ni Ku Klux Klan, ni estúpidos, ni idiotas, ni nada. Somos seres humanos que amamos al Señor, no le hacemos daño a nadie, trabajamos honestamente, vivimos nuestra fe y el Señor ha bendecido a muchas iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso. Ahí nos quedamos y vamos a seguir con el programa. Que Dios les bendiga, hermanos. Estoy con el pastor. Bueno, vamos a hacer en este momento, hagan sus preguntas, vamos a recoger las preguntas.